¿Crees que el idioma español y la arquitectura están conectados? La historia del español se puede ver reflejada también en sus edificios y monumentos, desde los tiempos del Imperio Romano hasta la arquitectura moderna. Cada civilización ha influido en el español y ha dejado su huella en la arquitectura. Lo averiguaremos en este video. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. En este video vamos a ver cómo cada etapa de la historia trajo cambios en el idioma español, especialmente en la forma de construir sus edificaciones. Los nombres de edificios y estructuras han conservado palabras de diferentes épocas. Aprender sobre estos monumentos nos ayuda a entender un poco más el español y sus influencias culturales. ¿Qué aprenderás en este video? Veremos cómo la historia del idioma español se refleja en la arquitectura. También conoceremos algunos monumentos clave en diferentes épocas del idioma. Aprenderemos palabras que heredamos de diferentes influencias arquitectónicas. Y también veremos cómo la cultura y el idioma evolucionaron juntos. Vamos a empezar. Arranquemos por el legado romano y el latín. Ya sabemos que el latín es la base del español y los romanos dejaron una gran huella en la arquitectura. Ellos fueron creadores de muchas estructuras avanzadas como acueductos, calzadas, anfiteatros y templos. Aquí veremos el acueducto de Segovia, en España. Construido en el siglo I después de Cristo, este acueducto es una de las construcciones mejores conservadas de España. Por supuesto, de estructuras romanas. Está hecho de bloques de granito sin necesidad de utilizar cemento o argamasa. Esta es una hazaña de la ingeniería muy impresionante. El acueducto fue utilizado en el siglo XX para llevar agua a la ciudad. Aquí algunas palabras que heredamos del latín y están relacionadas con la arquitectura. Por ejemplo, la palabra arco, que viene del latín arcus y es una estructura curva que sostiene el peso. Otra palabra es columna, que viene del mismo latín columna, que significa un pilar vertical que sostiene edificios. Y por último, la palabra vía, también del latín vía, que significa un camino. Un ejemplo muy claro de la influencia lingüística es la palabra puente, que proviene del latín pons o pontis, y su uso sigue en la actualidad en monumentos como el Puente Romano de Mérida. En conclusión, los romanos no solo nos dejaron monumentos, sino que también su arquitectura influyó mucho en el idioma español. Pasemos ahora a la influencia árabe y el legado al andaluz. Del siglo VIII al XV, los árabes dominaron gran parte de la península ibérica, dejando una fuerte influencia en la arquitectura y el idioma. Aquí tenemos la Alhambra de Granada. Esta fue construida entre los siglos XIII y XV y es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura islámica en España. Su nombre proviene del árabe Alhambra, que significa la roja. Esto por el color de sus muros al atardecer. En sus paredes hay inscripciones árabes con versos poéticos y religiosos. Estas son algunas palabras de origen árabe en la arquitectura. Por ejemplo, la palabra azulejo, que significa baldosa decorada. Otra es la palabra alcázar, que significa fortaleza o castillo. Y por último, la palabra almohada, que es básicamente un cojín para la cabeza. En un contexto actual, seguimos utilizando la palabra alcázar. Podemos verla en nombres de algunos edificios, como el Alcázar de Toledo y el Alcázar de Jerez. En conclusión, el árabe nos ha heredado más de 4.000 palabras al español y muchas de ellas están relacionadas con la arquitectura. Movámonos un poco a la Edad Media y el nacimiento del español castellano. Durante el siglo XIII, el castellano empezó a consolidarse como idioma escrito y oficial. Aquí tenemos como representante la Catedral de Burgos.
Su construcción empezó en el 1221 y es un gran ejemplo de la arquitectura gótica en España. Un dato aquí es que fue el primer edificio de España reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿No es increíble? En su interior podrás encontrar tumbas de personajes históricos muy importantes como el Cid Campeador, una de las figuras representantes del español medieval. Entonces veamos algunas palabras heredadas de la época medieval al idioma español, empezando por la palabra catedral, que viene del latín cátedra. Significa silla del obispo. Otra palabra es gárgola. Estas son figuras esculpidas en los edificios para desviar el agua de la lluvia. Estoy segura que lo has escuchado antes. Y también tenemos la palabra claustro. Este es un patio rodeado de columnas dentro de un monasterio. Ahora un ejemplo en contexto. La palabra catedral se sigue usando en español con el mismo significado. Lo vemos en nombres como la Catedral de Toledo o la Catedral de Sevilla. En conclusión, el auge del castellano como un idioma oficial coincidió con la construcción de grandes edificios religiosos y góticos. Ahora hablemos del descubrimiento de América y su impacto en el español. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XV, su idioma y su arquitectura se fusionaron con la cultura indígena. Aquí realza la Plaza Mayor de Lima en Perú. Esta fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro. Esta Plaza Mayor es el corazón de la Lima colonial. Está rodeada por edificios muy importantes como el Palacio de Gobierno y la Catedral de Lima. Y es un lugar muy importante, ya que aquí se declaró la independencia del Perú en 1821. En este caso tenemos algunas palabras indígenas que influyeron en la arquitectura, como el caso de la palabra cancha, del quechua cancha, pero con K. Este habla de un espacio cerrado o una plaza. También tenemos la palabra adobe. Esta viene del náhuatl y significa agua más masa. Por último, una palabra muy conocida, la palabra techo. Esta también es una influencia indígena en las construcciones de las casas en América. ¿Cuál es la conclusión aquí? La llegada de los españoles a América enriqueció el español con influencia indígena. Por supuesto, encontramos muchos términos relacionados con la arquitectura y el urbanismo. Ahora llegamos a una época un poco más actual. Hablemos de la modernidad y el español contemporáneo. El español sigue evolucionando, al mismo tiempo que la arquitectura moderna. Por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, España. Esta fue diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava. Él es un ícono de la arquitectura moderna en España. Este lugar contiene edificios futuristas, como el Museo de las Ciencias y el Oceanográfico. Y como podemos ver, su nombre refleja la fusión de la arquitectura y el conocimiento. Aquí tenemos algunas palabras un poco más modernas en la arquitectura. Por ejemplo, la palabra rascacielos. Esta la utilizamos para mencionar a un edificio muy alto. También la expresión puente colgante. Esta es una estructura suspendida con cables o pilares. Y una mucho más moderna es la palabra sostenibilidad. ¿La has escuchado? Es un concepto clave en la arquitectura ecológica. En conclusión, el español se sigue adaptando a los cambios del mundo actual, creando términos para diferentes áreas y también para la arquitectura moderna. En este video pudimos ver la evolución del español, desde los romanos hasta la arquitectura actual, y pudimos aprender cómo cada civilización ha dejado su huella en la evolución de este idioma. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejar tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda pasar por todas nuestras redes sociales.
Ahí subimos contenido a diario y también algunos ejercicios para que practiques tu español. Y por supuesto, no olvides visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.